El Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado La tragedia de no cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Definitivamente, ¿qué tragedia? Es entender que Dios tiene un programa con la vida de todos nosotros los seres humanos. Cuando nosotros no vivimos, no entendemos y no vivimos este propósito, este programa de Dios, la vida se nos convierte toda una tragedia. Adicional a esto, existen condiciones muy particulares dentro del propósito de Dios con nosotros, que si nosotros no lo comprendemos, nuestra vida va a ser muy incierta. Es como dar golpes de ciego. Por eso la invitación en esta oportunidad para que nosotros podamos reflexionar profundamente y entender de parte de nuestro Dios que Él tiene lo mejor para nosotros. Por lo tanto, le invito a que esté muy atento y que escuche este mensaje de parte de Dios para su vida. Es definitivo y muy importante, pero muy importante. Dios con todo ser humano tiene un propósito único, muy especial. No entenderlo y por ende no vivirlo lleva a los seres humanos a vivir una tragedia tremenda, terrible. Y esto quiero ilustrarlo con un ejemplo bíblico que encontramos en la Biblia, que nos va a servir para identificar situaciones con mucha sencillez, de una forma muy práctica, pero que nos va a servir para nosotros tener esa claridad de que si nosotros no vivimos, no entendemos el programa de Dios y no estamos en él, nuestra vida se nos complica muchísimo, pero demasiado. Dice la palabra de Dios en el libro de Jueces capítulo 13, versículo 5. Dios hablándole a la mamá de Sansón: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¡Qué tremendo! Qué promesa tan extraordinaria, tan bonita, que encontramos en la Biblia acerca de Sansón. Se le plantea diciendo que el propósito de Dios con él es que él sea un hombre consagrado a él, consagrado a nuestro Dios. Y existe una particularidad con la vida de él, es que él iba a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor para salvar a Israel de mano de los filisteos. Ese era el propósito de Dios con la vida de Sansón. Cuando miramos el desarrollo de la vida de Sansón, muchos de nosotros conocemos, o la mayoría conoce, esta historia bíblica, y muchos de nosotros nos hemos quedado asombrados de ver una situación de estas, pero es la gran verdad, es la gran realidad. O se cumple el propósito de Dios, o la vida se nos complica, o la vida se nos enreda. O se cumple el propósito de Dios, o nosotros vamos a vivir una tragedia en la vida. Por lo tanto, este mensaje es para nosotros reflexionar profundamente, hacer un alto en la vida, hacer replanteamientos serios por el bien de nuestra propia existencia. Importantísimo que nosotros empecemos a hacer el replanteamiento y a descubrir o a buscar ayuda para nosotros entender qué es lo que Dios quiere con mi propia vida. Cuando miramos este texto de la palabra, encontramos como primera idea que había un propósito pero bien definido, y es salvar a Israel de mano de los filisteos y que él fuese un hombre consagrado. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículos 24 y 25, cómo Dios fue confirmando este propósito que él tenía con Sansón. Dice la Biblia: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y dice la palabra: y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Allí encontramos nosotros cómo la mano de Dios empezó a estar con la vida de este hombre. Y esto podríamos tener muchas aplicaciones en torno a nuestra propia vida, porque eso es lo que nos sucede. Y uno ve cómo la mano de Dios puede estar con una persona, cómo puede estar con un niño, con un adolescente, con una persona adulta. Y uno nota cómo la mano del Señor puede estar allí. Pero luego encuentra uno que pasó algo o sucede algo y las personas se desvían de ese objetivo, el propósito de Dios, y empieza a complicarse las cosas. Por eso luego dice la palabra como una segunda idea, y es que siempre se van a presentar obstáculos
en la vida para lograr el propósito de Dios. Y es allí donde tenemos que estar muy atentos. Debemos estar pero muy pendientes de una situación de esta. Pues dice la palabra en el capítulo 14, versículo 1 del mismo libro de Jueces: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Siempre habrán obstáculos de una o de otra forma para nosotros cumplir el propósito de Dios o aplicarnos en el programa de Dios, ya sea un propósito a nivel afectivo, a nivel sentimental, a nivel de un enamoramiento o a nivel de otras áreas que se nos van atravesando en nuestra propia existencia, problemas, cantidad de circunstancias complicadas en nuestra vida, la situación económica o la avaricia, el engaño, cantidad de cosas que se podrán presentar y que en esta sociedad y que en este mundo nosotros estamos expuestos y que siempre se nos van a presentar una cantidad de situaciones. Pues la palabra de Dios dice que el ser humano es tentado, y que cuando alguien es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que existen muchas situaciones que se nos van a presentando en nuestras vidas, que si nosotros con el bien no vencemos el mal, entonces eso llega y nos golpea la vida, golpea nuestra estructura y nos va dañando y nos saca del objetivo que Dios tiene con nosotros. Usted y yo tenemos de parte de Dios un propósito bien definido, pero bien definido. Dios lo sabe y Él quiere lo mejor para su vida, quiere lo mejor para mi vida. Pero siempre tendremos impedimentos para lograr este objetivo espiritual. Cada uno de nosotros en particular. Cada uno. Y es allí donde tenemos que estar, pero muy atentos, por favor. Querido oyente, esta palabra de Dios es para su vida. Esta palabra es para que usted pueda pensar objetivamente. Usted que se está dando golpes en la vida, que las cosas no le han salido, pregúntese: ¿qué es lo que pasa con mi vida? ¿Qué es lo que está sucediendo con mi vida? ¿Estoy encaminado en el propósito, en el programa de Dios? Por lo tanto, es entender qué está pasando con nosotros y descubrir que, como una tercera idea, que nosotros a veces hemos tomado elecciones muy mal tomadas en la vida que nos ha llevado al fracaso. Posiblemente usted ha tomado ciertas decisiones en su vida que lo están llevando a una destrucción, a un fracaso tenaz, que usted está evidenciando, o si usted no lo está evidenciando porque en este momento usted está enceguecido por la atracción, por la ambición, por la codicia, por el enamoramiento, por la seducción, por la concupiscencia, pues bueno, cantidad de males que posiblemente están aquejando su propia vida. Tal vez usted no lo está viendo, pero por favor pida ayuda, por favor despierte, porque puede ser una tragedia para su vida. Sansón no despertó y la tragedia para él fue tenaz, la tragedia para él fue terrible. La tragedia fue una cosa desastrosa. Dice la palabra de Dios que de una forma muy clara, muy concreta, por no haber tomado decisiones concretas en función de su propia vida. En el libro de Jueces capítulo 16, observe muy bien, escuche muy bien lo que dice la palabra de Dios, porque esto toca su vida y esto es para usted. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Imagínense la habilidad, la astucia, el engaño, y este pobre hombre, perdido por su seducción, perdido por la concupiscencia, perdido por el mal, no es consciente de la situación, no hace conciencia del peligro, del riesgo que está viviendo. Eso le puede estar pasando a usted en este momento.
Usted que me está escuchando, le puede estar sucediendo a usted. Usted que está escuchando este mensaje, posiblemente de una o de otra forma. Estos mensajes que encontramos en la palabra de Dios nos sirven para aplicarlo a nuestra vida, no solamente para que lo leamos, lo miremos allí, sino para que lo veamos y digamos, esto toca con mi propia vida. Es importantísimo, importantísimo que lo miremos desde ese punto de vista, porque es terrible que nosotros estemos escuchando palabra o que alguien nos esté hablando y que nosotros no hagamos conciencia porque estamos siendo enceguecidos y nos estamos yendo a un precipicio y no hemos caído en cuenta de la tragedia que posiblemente se nos avecina. Por favor, querido oyente, es hora de reaccionar, es hora de cambiar. Por eso en esta misma historia encontramos que hay unas consecuencias terribles que los llevaron a despreciar y a desperdiciar el propósito de Dios. Consecuencias terribles de no ubicarnos en el programa de Dios. Nos convertimos en presa fácil del mal. Presa fácil del mal. Dice la palabra del Señor, mas los filisteos le echaron mano. Mire la situación hasta donde llegó. Le echaron mano cuando la palabra de Dios está enseñando, nos había enseñado que el propósito es que él fuera un hombre vencedor, que él derrotara a los filisteos, que él salvara a Israel de manos de los filisteos. Y aquí encontramos en esta palabra de Dios, en el capítulo de allí mismo de Jueces, capítulo 16, versículo 21, dice la palabra de nuestro Dios, mas los filisteos le echaron mano, mire esta tragedia, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas, le sacaron los ojos, le ataron con cadenas, para que moliese en la cárcel. Miren, por favor, esta tragedia tan terrible. Apliquémoslo a la vida. Dice la palabra, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse a costillas del otro que por no cumplir el propósito de Dios llegó a estas condiciones tan lamentables. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó a nuestras manos a nuestro enemigo. Y dice la palabra, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, mire, eso se convirtió en toda una fiesta, la situación tan lamentable y tan miserable a la que llegó el pobre Sansón. Dice la palabra, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¿Qué tal, mi apreciado oyente, una cosa de esas? Un hombre que tenía todo un camino expedito para llegar a unos objetivos grandes de parte de nuestro Dios, verlo en esa tragedia tan lamentable, tan lamentable, tan lamentable. Apreciado oyente, es muy lamentable que por no vivir el programa de Dios en nuestras vidas, terminemos presos del mal, víctimas del mal, destruidos por el mal, cuando lo que quiere Dios es dignificar nuestra vida. Que el mundo o el mal no nos saque los ojos para no ver el bien. Ojo con eso. Mucho cuidado. Que el mundo o el mal no nos esté sacando los ojos. Entiéndame la figura, que posiblemente usted no está viendo la luz de Dios, la luz divina, porque usted, el mundo le ha sacado los ojos, le ha enceguecido la vida para usted tener la capacidad, para no tener la capacidad de ver las cosas como debe verlas. Nos hemos quedado, o tal vez usted se ha quedado atado por las cadenas del mal, impedido por el mal. Y si no nos aplicamos a los territorios espirituales, entonces nos convertimos en el burlesco de la gente, en el burlesco de las personas que le rodean, en el burlesco de la gente que quiere el mal de su propia vida, y nos convertimos en el juguete de las personas que están a nuestro alrededor. Nos convertimos en el hazmerreír de las personas. ¿Qué tal un abismo de estos? El propósito de Dios, que sea un hombre consagrado y que sea un instrumento de parte de Dios para ser salvador de su pueblo,
frente a los filisteos y verlo en estas situaciones tan lamentables. A mí me impacta mucho esto, ¿sabe? Por eso esta palabra la quiero concluir en esta hora diciéndole que no existe término medio. O nos aplicamos a vivir el propósito de Dios o nos destruimos nuestra vida. No existe término medio, apreciado oyente. No existe. Por lo tanto, la invitación a todos, usted que me escucha, usted que está a la iglesia, usted que no asiste a la iglesia, usted que lee la Biblia o que no lee la Biblia, por favor le invito a hacer un alto en la vida, a reflexionar profundamente. Pero entienda, es que Dios no lo trajo aquí para que usted sea una persona que viva en un estado de esos tan miserable como consecuencia de no vivir en el programa o en el propósito que Dios tiene con la vida. Es la oportunidad de reaccionar. Por favor, exíjase a sí mismo, reaccione y entienda que hay un tesoro de parte de Dios para su vida. Quiero orar por usted y la iglesia está orando por usted. La iglesia está orando por su familia, porque sabemos lo grande de su vida y lo grande del propósito de Dios para su vida, para su familia y para toda la gente que está alrededor. Soberano Dios y Padre Celestial, estamos pidiendo tu intervención en este momento. Que esta palabra, Dios grande, produzca mucha sensibilidad en la vida de las personas que nos están oyendo en este momento. Padre, gracias Dios mío, gracias Padre Celestial, porque a través de estas grandes verdades nos llevas a reflexionar, nos llevas a replantear la vida, a pensar, Señor, que hay algo mucho más grande de situaciones que estemos viviendo complicadas, difíciles, Padre eterno. Padre, gracias, coloco delante de tu presencia a cada uno de los oyentes y pido tu bendición y tu respaldo. Apreciados, estamos para apoyarlos. Usted es muy valioso, usted es muy importante. Y hay un propósito de Dios con su vida. Por favor, que se cumpla. Es por el bien suyo. Dios tiene lo mejor para usted. Dios le bendiga a todos.